Nos sentimos muy honrados de dedicar este encuentro a un investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya trayectoria ha trascendido a nivel nacional e internacional, el doctor Gilberto Jiménez Montiel, a quien lamentablemente no ha sido posible que nos acompañe por motivos de salud, pero deseamos muy sinceramente que pronto se restablezca y escuche nuestro mensaje de reconocimiento. Enseguida, me permito presentar a ustedes al doctor José Luis Cornejo Ortega, secretario académico del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, desde donde se transmite este encuentro en modalidad virtual, quien en representación del rector de este centro dará la bienvenida inaugural del evento. Muchas gracias, estimada doctora Carmen Anaya. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Reciban un muy cordial saludo por parte de nuestro rector, el doctor Jorge Telles López, que por cuestiones de agenda no nos pudo acompañar, pero que les augura el mayor de los éxitos. Sean todos bienvenidos a este 23º encuentro del RIFRENE, el cual esperamos y coincidimos en que será todo un éxito. De hecho, quiero hacer una pequeña introducción de Jalisco, nuestro estado, donde se encuentra nuestra universidad y que es un estado en el cual hay una gran diversidad de religiones. Creo que no fue una selección al azar, sino que nuestra Universidad de Guadalajara, a través de la historia, pues ha representado toda esta diversidad, no solamente religiosa, sino también cultural y humana. En este sentido, creo que su trabajo a través de estos 23 encuentros, 22 que ya están establecidos, y que ustedes como una sociedad de investigaciones, pues comenzaron desde 1998, pues han trabajado a lo largo de este periodo en estudiar, analizar y entender sobre todo las religiones de nuestro país. Aun cuando veo que ya se internacionalizaron, pues tendrán eventos o tendrán ponencias también de investigadores de otras latitudes. En este sentido, pues nuestro estado es muy diverso. Tenemos religiones milenarias en el norte de nuestro estado. Tenemos la religión católica también muy establecida, con 3 vírgenes de las 4 principales vírgenes en nuestro país. Tenemos también algunos mártires que tuvieron mucha presencia, sobre todo en la Revolución Cristera. Entonces, considero que este espacio de diálogo, este espacio de compartir los conocimientos que ustedes han obtenido a través de estos 23 años, pues serán beneficiosos para todos nuestros estudiantes y profesores que estaremos atendiendo pues este encuentro. Queremos hacer un agradecimiento en especial a la doctora Carmen Anaya, pues sabemos que este es también un esfuerzo particular en su persona, así como al maestro Marco Antonio Delgadillo, director de la División de Estudios Sociales y Económicos, que comparten este esfuerzo para que esto se lleve a cabo. Sabemos que esta situación pandémica nos obligó a transitar de lo presencial a lo virtual. Quisiéramos tenerlos aquí en nuestro campus para que disfrutaran de la hermosura de nuestro paisaje, nuestro ambiente. Sin embargo, pues les ofrecemos un abrazo a la distancia, esperando que esto pues llegue a buen puerto, que así será, y acompañarlos en algunas de las ponencias que estarán establecidas en este programa. De antemano, pues les agradecemos también su atención y la participación a todos los que van a estar involucrados en este evento. Sin más, pues inauguramos estos trabajos del 23º encuentro de la Red de Investigaciones del Fenómeno Religioso en México, en su modalidad virtual. Reciban un abrazo virtual y aquí los esperamos de ser posible en futuras presentaciones. Muchas gracias. Agradezco la participación del doctor José Luis Cornejo. Muchas gracias. Como parte del reconocimiento al doctor Gilberto Jiménez, cedo la palabra al maestro Arturo Dávila López, director del Instituto Vallartense de Cultura del Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Buen día a todos. Gracias por la invitación. Bueno, tengo en mis manos el reconocimiento de esta escultura para el doctor Gilberto Jiménez.
No sé si la pueden ver, es una escultura del artista local Octavio González. Es una réplica de esta escultura que esperamos cuando puedan venir a Vallarta a visitarnos, puedan encontrarla a la entrada de Marina Vallarta. Una escultura, justo ahora estamos en la época en que se retiran ya las ballenas, anualmente vienen a visitarnos, de octubre a marzo, más o menos, así que es una réplica del escultor que muy contentos de podérsela obsequiar virtualmente y después físicamente al doctor Gilberto Jiménez. El Instituto Vallartense de Cultura, que me honro en presidir ahora, se une con el Centro Universitario de la Costa y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México a este merecido reconocimiento al gran investigador en ciencias sociales, el doctor Gilberto Jiménez. A nombre del instituto, agradecemos la oportunidad de poder participar en el marco del 23º encuentro de RIFREM. Les deseamos que sean unas jornadas sustanciosas, de gran aprendizaje, en una ciudad diversa, hay que decirlo, y que nosotros desde Cultura de esta ciudad atendemos siempre esta diversidad y la ponemos en valor, ¿no? Y desde luego, desde su mirada de análisis e investigación, ustedes también, evidentemente, que están siempre poniendo atención a esta diversidad desde el fenómeno religioso en este caso. Así que gracias de nuevo por la invitación, muy contentos y honrados de hacer llegar este reconocimiento al doctor, que esperamos pronto se esté acompañándonos a todos y a ustedes también. Les deseamos mucho éxito en estas jornadas y enhorabuena. Buen día. Muchas gracias, maestro Arturo, por esta participación y por este obsequio que es simbólico, representa precisamente un saludo y un reconocimiento desde Puerto Vallarta al doctor Gilberto Jiménez. El doctor José Luis Cornejo nos pide de nuevo la voz porque tiene también otro reconocimiento de parte del rector. Adelante, doctor Cornejo. Claro que sí, muchas gracias. Tenemos también un reconocimiento al doctor Simeón Gilberto Jiménez Montiel y voy a permitirme dar lectura a su reconocimiento por nuestro rector del centro. El Centro Universitario de la Costa y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, extienden el presente reconocimiento al doctor Simeón Gilberto Jiménez Montiel por su gran trayectoria en las ciencias sociales, además por ser conferencista magistral inaugural del 23º encuentro de RIFREM, Puerto Vallarta, Jalisco, 24 de marzo de 2021, firma al calce el doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Sin duda, un merecido homenaje al doctor y esperemos que recupere su salud muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias de nuevo, doctor Ortega. Bueno, si está el doctor Hugo José, ya está enlazado, él está desde Bolivia tratando de estar en esta introducción y en la presentación. Aquí está, muy bien, ya lo estoy viendo, muy buenos días, doctor Hugo. Entonces, enseguida vamos a, bueno, me piden la participación también me permite, doctor, de la doctora Irma Gabriela Fierro Reyes, profesora investigadora de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Creel, Chihuahua, quien dirigirá un breve mensaje en representación de la RIFREM. ¿Se encuentra por aquí la doctora Irma? Aquí estamos, Carmen, buenos días a ti y a todos y todas que, pues bueno, ya estamos enlazados para este arranque de jornadas en nuestro encuentro 23 de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Pues preparé unas breves palabras para esta ocasión, para dar comienzo pues a nuestros trabajos, ¿verdad? Cuando se planteó la postulación de la sede académica que albergaría este 23º encuentro de la RIFREM, todos quienes participamos en esa asamblea celebrada aquel, pareciera ya tan lejano, 7 de julio del 2019, estábamos profundamente entusiasmados con la idea de que la siguiente reunión se celebrara en la playa en Puerto Vallarta, bajo el sello institucional del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara.
Así nos daríamos entonces el lujo de migrar de la Sierra Chihuahuense, desde donde me conecto el día de hoy, a la costa de Jalisco, haciendo gala de las riquezas geográficas, históricas, socioculturales que nos ofrece nuestro país, a partir de su multiplicidad de formas, paisajes, linderos. Pero a mediados de ese 2019, ninguno de nosotros advertía aún la vorágine de acontecimientos que nos esperaban 6, 8, 9 meses después. Y a pesar del entusiasmo y la ingenuidad que nos embargaban en ese momento, un cierto grado de intuición a manera de vaticinio se advirtió en la propuesta temática lanzada por el comité organizador local. Y así el planteamiento de pensar nuestro encuentro número 23 desde las múltiples reflexiones en torno a las creencias y las prácticas religiosas en tiempos de deshumanización y desintegración social no pudo haber sido más atinado para tratar de entender nuestra situación actual. Porque estoy convencida de que no hay proceso más fuerte de deshumanización que aquel en el que nos hemos visto obligados a ir en contra de nuestra propia naturaleza humana, de nuestra vida en sociedad, en comunidad, en lo colectivo. Ahora hemos tenido que recurrir al aislamiento o al hacinamiento en el caso de los escenarios menos favorecidos, desaprendiendo aquello que nos llevó tanto tiempo a aprender a partir de actos que parecieran tan pequeños, pero que hoy nos resultan tan difíciles de emprender, como lo es el saludar, el aproximarse al otro, el estrechar una mano, el brindar una sonrisa o el dar un abrazo fuerte y cálido. Y es ahí, justo en el marco de esa desarticulación social planteada por el actual contexto de pandemia, que adicionalmente se hace acompañar con la potencialización de problemas ya existentes como la violencia, la extorsión, la discriminación, el racismo, la impunidad, el abuso del poder, es que surgen ciertos halos de esperanza que nos permiten tomar un segundo, un tercero y hasta un cuarto impulso para poder continuar, para seguir adelante, tratando de superar la incertidumbre y el desasosiego que hoy más que nunca nos embargan en el día a día. Y así, la celebración de este encuentro tan especial, tan sui generis desde la virtualidad y como resultado de muchos esfuerzos y de muchas voluntades, es un gran halo de esperanza que nos ofrece un balance real de lo que significa esta red para la comunidad académica mexicana. El empeño por mantenerse avante, en contacto, estrechando los lazos que ahora parecieran tan difusos, se materializa a partir de la participación de las más de 200 personas, estudiantes, investigadores, docentes, quienes se dan cita en pos a este encuentro, estudiosos todos del fenómeno religioso en México. El despliegue de 19 mesas temáticas, 188 ponencias, 2 paneles de discusión y análisis, un conversatorio, 7 exposiciones de libros y novedades editoriales, la premiación de las 2 mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades sobre los procesos contemporáneos de la religión en México, de la autoría de Cecilia Delgado y Cristina Mazariegos, así como el homenaje a la personalidad de Gilberto Jiménez y la conferencia magistral de Gustavo Morelos son prueba de ello. Por todo esto, nos invito a que aprovechemos al máximo las bondades que la tecnología y la virtualidad nos ofrecen, como esos canales que nos permiten sentirnos cerca, aunque estemos lejos. Esta es la oportunidad que nos ofrece la vida para escucharnos, retroalimentarnos, aprender, repensar y reflexionar desde las experiencias, los resultados y los trabajos de unos y otros, con la firme esperanza de que pronto podremos vernos y coincidir. Sobre esto, recordemos que la próxima sede de nuestros encuentros de RIFREM ya nos espera para la celebración de nuestro próximo encuentro en el año 2022 bajo el auspicio institucional de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Entonces, en esta jornada de 3 días sigamos las recomendaciones de nuestro programa general de actividades, así como las comunicaciones que desde algunos días se vienen publicando a través de los canales oficiales de la RIFREM, a partir de sus diferentes páginas en redes sociales como Facebook, Twitter y demás, ¿verdad? Sin duda, esto no hubiera sido posible sin el gran despliegue humano, logístico y tecnológico que se encuentra detrás de esta gama de eventos académicos de primer orden. Por ello, a nombre del Comité
integrado de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México. Quiero extender un agradecimiento muy especial al comité organizador local, al Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara, así como a su rector, el doctor Jorge Tellez López, y al doctor José Luis Cornejo, que hoy engalanó la bienvenida en este momento. Una mención muy especial para Miguel Guiscano, Marco Antonio Delgadillo, Miriam del Carmen Vargas, Manuel Salvador González, Noraima Mancilla, Francisco Herrera, Kenny Elizabeth Galindo, para los estudiantes en las especialidades de temática, cómputo y turismo, y muy especialmente para Carmen Anaya, quien estuvo avante de este comité organizador local. Quiero también externar públicamente un agradecimiento personal, porque Carmen, además de darse a la titánica tarea de encabezar a este comité organizador que estuvo a la vanguardia de la contingencia sanitaria y que permitió pues este despliegue tecnológico, humano, logístico, pues yo le quiero dar un agradecimiento muy especial personalmente, porque pues estuvo ahí con todo el apoyo humano a pesar de la distancia, cuando mi familia atravesó por la enfermedad del COVID, con toda su comprensión, con todas sus palabras de aliento. Gracias, Carmen. Más allá de tu trabajo en el comité organizador local, por tu calidad humana. De la misma manera va un agradecimiento muy especial para todos mis compañeros, los miembros que conforman el Consejo Integrado de la RIFREM, a quienes hoy tengo el honor de representar: a René de la Torre, a Cristina Gutiérrez, a Luis Rodolfo Morán, a Carlos Garma, a Genaro Salpa, a Antonio Higuera, a Ariel Corpus, a Hugo José Suárez, a Alberto Hernández, a Olga Odiers, a Luis Jesús Martínez, a Nayeli Juárez, a Rosario Ramírez y muy especialmente a María Eugenia Patiño, que en esta ocasión fue nuestro enlace operativo con el comité organizador local. Y bueno, pues sin más, muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por este momento, y disfrutemos y trabajemos en torno a nuestros trabajos en nuestro 23 encuentro. Muchas gracias. Muy amable por tus palabras, Irma Gabriela. Igual un abrazo y un reconocimiento por este esfuerzo mutuo. Somos equipo, yo creo que hicimos una labor de más de un año y medio, ¿verdad? Luchando contra todas las adversidades, pero aquí estamos y eso es fabuloso. Sobre todo, añado a lo que tú has dicho un momento, que precisamente el tema de deshumanización quedó a la medida, sin imaginarlos, ¿verdad? Después de este año, en especial adiciono a lo que tú mencionas, algo tan relevante que es la despedida a los muertos, que precisamente es una de las cuestiones más humanas que tenemos, y que muchos de los que fallecieron no tuvieron esa fortuna de ser despedidos como antes era la tradición. Eso es lo que es lamentable y lo que hemos sufrido. Bueno, pues ahora sí comenzaremos con la participación del doctor Hugo José Suárez, investigador del mismo Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al que pertenece el doctor Gilberto Jiménez, y él nos hará favor de exponer primero una semblanza académica del doctor Jiménez y enseguida una presentación diseñada para este propósito de la conferencia que habíamos planeado del doctor Jiménez. Bienvenido, doctor Hugo José, desde Bolivia, según recuerdo. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Un gusto poder estar con ustedes en este momento tan complejo, tan difícil, pero como bien decían las colegas, esta oportunidad de aprovechar la tecnología a nuestro favor y poder llevar adelante nuestros proyectos intelectuales, que no habrá virus que detenga el pensamiento y el intercambio y la creación. Yo me toco una tarea especialmente difícil porque tengo que presentar al doctor Gilberto Jiménez y luego compartir la ponencia, en realidad, que ha mandado una presentación, porque el doctor Jiménez en este momento, precisamente en estas horas, está siendo sometido a una intervención en los ojos y bueno, me ha pedido que pueda hacer esta
presentación. Está realmente, ha lamentado mucho no poder estar con nosotros en esta ocasión, pero realmente fue una circunstancia de fuerza mayor que no hubo cómo evitarla. Y bueno, pero estamos grabando todo esto y va a poder verlo renovado con una nueva vista en unas pocas semanas, esperemos. Y por lo tanto todo lo que está sucediendo en este momento va a poder escuchar y ver más adelante el doctor Jiménez. Entonces yo lo que voy a hacer en representación del doctor Jiménez, de Gilberto, son dos cosas. Por un lado, quiero hacer una pequeñísima semblanza porque todos los colegas que estamos aquí conocemos muy bien a Gilberto desde mucho tiempo, entonces solamente quisiera poner unas cuantas cosas que me parece que son importantes para este momento y para este homenaje tan merecido. Y en un segundo tiempo lo que voy a hacer es compartir con ustedes la ponencia, la presentación PowerPoint que Gilberto mandó, y la voy a poner y la voy a ir leyendo para que todos podamos seguir la presentación mientras yo la voy leyendo, y al final, pues como no se le puede preguntar y tendremos ocasión para preguntarle en otro momento, en el tiempo que nos quede, yo les propondría que pongamos algunas palabras, comentarios dirigidas hacia Gilberto, que en otro momento él las va a poder ver y compartir y dialogar. Entonces, les pido, por favor, Carmen, si pueden pasar una presentación de video que Toño Higueras preparó con algunas imágenes de Gilberto, en lo que yo simplemente voy diciendo unas cuantas cosas, unos pocos minutos, respecto de la trayectoria de Gilberto. Y luego pasamos a la presentación PowerPoint, que yo la voy a pasar desde mi computadora. Sí, un momento, ¿sí? Adelante con la presentación en video. Bueno, les decía que no estoy seguro de que sea realmente cómo se puede presentar a un autor tan prolífico, tan grande, tan importante como Gilberto Jiménez, y además un autor que todos lo conocemos y todos lo queremos, pero a mí se me ocurría que solamente señalar tres cosas que son como que dimensiones que a mi entender son fundamentales de lo que ha hecho Gilberto en estos años tan prolíficos. Los datos más generales que se conoce de su obra, que bueno, Gilberto es de origen paraguayo, es doctor en Sociología en la Sorbona, en París 3, y es investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales, y por supuesto también miembro del SNI. Tiene decenas de libros, tiene como 80 artículos, 76 capítulos, como 50 tesis dirigidas de maestría y de doctorado, y decenas de cursos en distintos establecimientos, y por supuesto principalmente en la casa matriz, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde trabajamos ambos. Yo creo que para pensar en la obra y el aporte de Gilberto hay que pensar en tres dimensiones fundamentales. La primera dimensión es la dimensión teórica. Creo que Gilberto es un intelectual, un autor preocupado por avanzar en la teoría, siempre crítico, siempre polémico y siempre dialogante. La cuestión teórica de Gilberto Jiménez, a mi entender, ha tenido tres torrentes diferentes que a la vez han ido confluyendo y han ido dialogando. El primer punto, a mi entender, es la incorporación y el diálogo entre la semántica estructural greimassiana con la sociología. Tiene un texto de 1975, un texto que en realidad es un artículo, que se llama Ensayo de Análisis Ideológico y Sociolingüístico de un documento de la Conferencia Episcopal Chilena, que es un documento especialmente interesante porque en un momento en el cual la tendencia dominante de lectura de los eventos sociales estaba más bien concentrada en el problema de la estructura y de la clase,
que era, por supuesto, muy importante en esos años, Gilberto lo que hace es un desplazamiento analítico y se va hacia la cuestión de retomar la sociolingüística para entender un documento y entender la ideología. Y eso le va a abrir muchas pistas y particularmente se va a consolidar en su tesis de doctorado, que luego se publica como Cultura Popular y Religión en el Anáhuac, en el 78, donde Gilberto pone, y le repito, en un momento en el cual la manera de entender las cosas y la manera de entender la religión tenía otros parámetros, pone el problema del sentido en el corazón de la interpretación de la cuestión religiosa. Eso ya lo estaba haciendo en los 70s, en un momento en el cual la discusión es tremendamente pionera en ese sentido. Realmente Gilberto abre brechas y pone en ese momento una discusión muy importante. Y en ese sentido toma la beta del análisis del discurso, que después la va a desarrollar, y por supuesto el análisis de la religión, que va a ser una beta que no la va a dejar desde el principio de sus trabajos hasta nuestros días, con la conferencia que nos va a hacer ahora. La segunda beta analítica de Gilberto, a mi entender, es el problema de la teoría de la cultura y de la identidad. Gilberto se esfuerza de manera muy sistemática en entender la cultura como pauta de significados y buscar el problema de la interiorización de la cultura y buscar los autores y dialogar con los autores, atraviesa por Goethe, atraviesa por Bourdieu, para realmente elaborar su propia teoría de la cultura y de las identidades, y que la desarrolla en distintos textos que tenemos todos al alcance. Y una tercera beta en la que Gilberto se esfuerza tremendamente es en la epistemología de las ciencias sociales. Gilberto hace una revisión de Berthelot y de Passerón y bueno, por supuesto de Lakatos, para dotar a la sociología de un estatuto científico y sobre todo pensando en cuán importante es en el caso mexicano cuando algunas otras, los ensayos literarios se encargaban, digamos, de dar cuenta de la especificidad de qué es México, de cómo está México. Lo que hace Gilberto es tratar de esforzarse de manera muy sistemática en construir una epistemología de las ciencias sociales que sea la que explique lo social en México. Eso, a mi entender, su gran aporte en estas tres betas de la cuestión teórica. Pero a la vez Gilberto tiene otra dimensión que también me parece muy importante, que ha sido convertirse en una especie de correa de transmisión dialogante de distintas teorías que estaban en distintos lugares del planeta, en distintas dimensiones. Por un lado, lo que ha hecho Gilberto y ha dado constantes aportes ha sido simplemente leer muchos textos que están saliendo en distintos lugares, hacer resúmenes, hacer fichas explicativas de qué se está diciendo en otros lados y discutirlas. Y por otro lado, ha tenido siempre una intención de invitar a investigadores a que vengan a México y discutir con ellos. Así ha invitado a Peixó para el análisis de discurso, ha invitado a Daniel Hervé-Lerger, a William en los 80s, ha invitado a Corcuf, ha invitado a Pablo Alabarces, que es de Argentina, a Rogerio Heisberg, de Brasil, y a muchos otros investigadores que constantemente los ha invitado para dialogar, y por lo tanto todos los que estábamos ahí alrededor hemos tenido el gran gusto de poder escuchar y dialogar con ellos. Pero lo más interesante de esto es que con el espíritu crítico que siempre ha tenido Gilberto, nunca ha sido estos diálogos coloniales, para decirlo de alguna manera, donde llega algún investigador y nos da sus luces, sino ha sido la oportunidad para dialogar de manera muy crítica con todos estos investigadores. Recuerden todos los que hemos leído el texto que trabaja que discute con Hervé-Lerger y con William. Es un texto donde definitivamente la discusión con estos investigadores es fundamental desde México y desde América Latina. Entonces es un diálogo donde realmente se trata no de hacer de correa de transmisión de lo que están pensando otros, sino de dialogar y de discutir críticamente. De hecho, si algo es Gilberto, entre tantas otras cosas, que es un crítico tremendo, y pasarle un documento a él siempre era una cuestión muy desafiante, porque sabemos que siempre nos devuelve ideas muy pinchantes que siempre nos hacen avanzar
y mejorar. Y una tercera dimensión, y con esto termino, es la dimensión pedagógica y de divulgación. Ha hecho decenas de seminarios, pero además ha fundado un seminario, el Seminario de Cultura y Representaciones Sociales, que ya tiene muchos años, en el cual ha sido un espacio para poder discutir cosas que él siempre proponía con nuevos temas, y a la vez en los últimos años ha sido un espacio para poder tener diálogos con otros investigadores y dedicarse un año a la violencia, el otro año a otros temas, en fin, ir saltando en distintos temas y siempre además generando publicaciones que son el resultado de ese seminario. Y finalmente ha fundado, precisamente vinculado al Seminario de Cultura y Representaciones Sociales, la revista digital Cultura y Representaciones Sociales, que ya tiene 30 números, se dice fácil, son 30 números, que salió prácticamente de la nada antes de la época de las revistas, y donde él en realidad salió como que un espacio para poder dialogar y discutir. Se empezó a subir a internet y ahora termina siendo una de las revistas de la UNAM que está a disposición y está en los portales de la universidad y en varios portales de las revistas científicas. Entonces, todo esto para decirles que a mi entender Gilberto es realmente un maestro generoso, amigo, crítico, nunca complaciente, es un investigador curioso, preocupado por la rigurosidad y por avanzar y por construir conocimiento siempre en un ámbito de diálogo y de amistad que se le agradece mucho. Yo le debo muchísimo a Gilberto, le tengo un gran cariño, mucha gratitud. Es una persona, creo que fundamental para las ciencias sociales mexicanas, y en lo personal en mi carrera ha sido alguien demasiado importante, porque le mando un gran abrazo en esta pequeñísima presentación. Voy a proceder ahora entonces a leerles tal cual lo que Gilberto mandó, que es una presentación que la voy a compartir en PowerPoint. Y les digo, ya se está viendo, ¿verdad? Les digo solamente lo que voy a hacer es ir leyendo lo que dice Gilberto en su presentación, y la voy a ir pasando para que todos podamos ir leyéndola a la vez, y bueno, y al final que podamos, no sé, tener algún tipo de intercambio o de mensajes con Gilberto, que en algún momento nos pueda ver. Creencias y fe religiosa en tiempos de incertidumbre y de riesgo global. Introducción general. Gilberto Jiménez. 1. El nuevo ateísmo. Introducción. Se trata de un movimiento ateo surgido en los Estados Unidos e Inglaterra a raíz del ataque de las dos torres gemelas y otros edificios en Nueva York y Washington en septiembre del 2001, el 9/11, por parte de terroristas islámicos durante la presidencia de Bush. Este hecho impactó profundamente a la opinión pública americana y puso en el tapete el problema. Voy a retirar esto para acá. El problema del fanatismo religioso como fuente de violencia. De repente, los argumentos ateos se volvieron atractivos y culturalmente plausibles en los Estados Unidos, mediante simplificaciones sucesivas. Se fue pasando del fanatismo religioso islámico al fanatismo religioso y finalmente a la religión en sí misma y en general como peligrosa y fuente de violencia. El biólogo y escritor británico Richard Dawkins desempeñó un papel central en este intercambio en el humor cultural de los círculos liberales anglosajones, porque los eventos del 9/11 parecían confirmar todo lo que él desde siempre había pensado acerca de la religión. La religión es peligrosa precisamente porque es irracional, cuando se le acaban los argumentos esgrime el terror, llena el mundo con religiones de tipo abrámico, es como sembrar las calles con granadas listas para ser usadas. Por eso a nadie debe sorprender que efectivamente sean usadas. La religión no es algo que deba ser respetado, sino temido y, si es posible, neutralizado. La importancia del nuevo ateísmo radica que plantea cuestiones de fundamental importancia porque la racionalidad de la fe, la relación
como la racionalidad de la fe, la relación entre religión y ciencia, el posible vínculo entre fe y violencia y el lugar de la religión en la sociedad occidental. En resumen, propició el retorno de la religión a la vida pública y en el debate público. ¿Cómo surgió el nuevo ateísmo? El término nuevo ateísmo fue inventado como eslogan en el 2006 por un magazine británico dedicado a la gente inteligente, curiosa que busca novedades, entre comillas. Se refería inicialmente a 3 intelectuales que habían atraído la atención de los media por la publicación de sus libros en defensa del ateísmo, que llegaron a ser bestsellers. Sam Harris con The End of Fight, Richard Dawkins con The God Delusion, Daniel Dennett con Breaking the Spell. Ya estaban conectados entre sí por múltiples redes, particularmente por la red Edge de Brockman, que pretendía reunir a las mentes más brillantes para alcanzar las fronteras de conocimiento mundial. En 2007, el movimiento incorporó a un nuevo héroe, Christopher Hitchens, quien acababa de publicar un nuevo bestseller, Good is Not Great. A raíz de esto, se comenzó a hablar de los 4 jinetes del Apocalipsis, para designar a estos escritores que rápidamente adquirieron notoriedad por considerárseles jefes de la fila del nuevo ateísmo. Aunque no pertenece al mismo grupo, podríamos incluir también aquí, por razones de convergencia de ideas, a John Gray, profesor de pensamiento europeo en la London School of Economics, quien en el 2008 publicó su libro bestseller Black Mass, donde atribuye a las religiones apocalípticas, secularizadas en forma de utopías políticas, la muerte de millones de personas en la historia reciente de la humanidad. Veamos qué dice cada uno de estos autores. Harris, autor americano, el islamismo militante es terrorista, militante y terrorista es la causa inmediata del 9/11, pero estamos en guerra contra el islamismo en general, que prescribe a sus fieles una visión del mundo que conduce a la violencia y al terror. Pero el problema no es solamente el islamismo, también es el cristianismo y el judaísmo deben ser culpados por el desastre, porque el problema radica en la religión como tal y no en alguna forma específica de la religión. El mundo sería un mejor lugar si nadie creyera en la existencia de Dios. En la medida en que la religión genera violencia y odio, puede ser ético matar a sus creyentes como acto de autodefensa. El libro es aplaudido con entusiasmo por los ateos y sobre todo porque quebró uno de los tabús fundamentales de la... ¿Qué pasó con mi presentación? Bueno, aquí está la foto de los 4 jinetes del ateísmo. Continuamos con Richard Dawkins, biólogo evolucionista inglés, autor del libro The Selfish Gene en 76. Afirma que su libro es una cruzada contra la religión. Entre comillas, el creyente que abra este libro tiene que ser ateo al acabar de leerlo, termina las comillas. 1. La fe es fundamentalmente irracional. No existe evidencia alguna que pruebe la existencia de Dios. La fe es confianza ciega en ausencia de evidencia. Es un proceso de no pensamiento o una persistente creencia falsa que se sostiene frente a fuertes evidencias que la contradicen. Es perniciosa precisamente porque no requiere justificación y no alega argumentos. La ciencia representa la razón, la religión la superstición, batalla a muerte entre religión y ciencia. Pero solo la ciencia puede ganar. La religión es propensa a la violencia, hasta el punto de que hace creer a la gente normalmente pacífica que con sus acciones violentas está sirviendo a Dios, de las cruzadas, la Inquisición española. Tercero, la ciencia explica que la creencia en Dios es una consecuencia no prevista de la evolución humana, un subproducto accidental del proceso evolutivo. La religión es un, entre comillas, que ahora resuena, virus excepcionalmente exitoso, termina comillas, qué palabrita, que contamina hasta los mejores cerebros. Alusión a su teoría de los memes.
equivalentes al empleo de la cultura en el plano de la cultura a los genes de la biología. El ateísmo es más simple y elegante que la creencia en Dios. Daniel Dennett, un filósofo americano interesado en estudiar las implicaciones culturales más amplias para una sociedad humana de la teoría darwiniana de la evolución. En su libro, sostiene que la selección natural nos ha programado para creer en Dios, aunque en realidad no existe ningún Dios en quien creer. Retoma la teoría de los memes, los genes culturales, el deseo de creer, la idea de que creer es fundamentalmente bueno es la mejor técnica para los memes religiosos para volverse inmunes a los anticuerpos de la duda o de la razón. De la misma manera en la que los seres humanos han desarrollado un sistema receptor para los alimentos dulces, han desarrollado también una especie de centro divino en nuestros cerebros. Este centro puede depender de un gene místico que ha sido favorecido por la selección natural porque la gente que lo posee tiende a sobrevivir mejor. Christopher Hitchens, periodista angloamericano, gran escritor, muy preocupado en la obstinada persistencia de la religión, a pesar de que su muerte había sido predicha por los teóricos de la secularización en los años 60. La religión ha retornado, los escépticos y los ateos están en peligro mortal. Comillas, los creyentes están planeando su destrucción y la mía, expresión del miedo subconsciente de la élite intelectual liberal de Occidente. Hitchens describe y pinta con vívidos colores, que eso es un excelente estilista, a la religión como disfuncional, depravada y decadente. La religión lo emponzoña todo, la religión mata. Comillas, los males de la sociedad se deben a las supersticiones primitivas que nos desvían de nuestro destino racional y científico. Elimine la religión que solo ha conducido a la violencia, a la deshonestidad intelectual, a la opresión y a la división social, y el mundo volverá a ser un mejor lugar. Termina comillas. Este autor escribe con una enorme convicción y confianza en sí mismo y con un estilo oracular. De ahí su gran capacidad de persuasión. Suscitó alrededor de sí una multitud de seguidores entusiastas y fanáticos. John Gray, este autor afirma que la política moderna es un capítulo de la historia de la religión. En efecto, las utopías políticas, el nazismo, el comunismo, el liberalismo, utopías de la democracia universal y del libre mercado global, son derivaciones de las utopías religiosas que prevén un estado final de salvación, fin de los tiempos, donde no haya pobreza, ni hambre, ni enfermedad, ni opresión. Por consiguiente, las guerras modernas como la de Bush o la de Tony Blair son en el fondo guerras de religión que tienen por consecuencia la muerte de millones de inocentes. ¿Qué es lo nuevo en el nuevo ateísmo? Se trata de un movimiento que no se reduce a demandar iguales derechos y responsabilidades para los ateos, y por lo mismo no es comparable con otros movimientos como el de los derechos civiles. Aparece como un movimiento fanático y agresivo que busca expandir su espacio cultural antes que estimular un ethos de mutua tolerancia. Uno, es un movimiento antiteístico. Hay diferentes tipos de teísmo. Teísmo apático o de la indiferencia, agnostismo, que no manifiestan ninguna hostilidad hacia Dios y ni siquiera tienen una creencia activa de que Dios no existe. Debería describirse mejor como una forma de agnostismo. Hay una diferencia entre no creer en que Dios existe y creer que Dios no existe. Los ateos apáticos ofrecen muy poca o ninguna justificación racional de su posición. El ateísmo comprometido o escéptico o militante, cuyos seguidores creen activamente que Dios no existe y exhiben sus argumentos explícitos para fundamentar su posición. Ninguno de estos ateísmos son necesariamente antiteístas. Piensan que los que creen en Dios están equivocados, pero no tienen especial animosidad contra los creyentes o sus ideas, y a veces están dispuestos a dialogar constructivamente con ellos. El nuevo ateísmo es diferente, porque se define como antiteísta, con una activa hostilidad contra la religión que todo lo empozoña, comillas, y trata de liberar a la gente de la misma.
Los nuevos ateos, al igual que los ateos comprometidos, creen en que Dios no existe. Pero para los nuevos ateos, este no es el foco principal, sino su oposición activa y militante contra toda creencia y práctica religiosa. 2. Es un movimiento que se expresa en forma de comunidades online. Ha generado una comunidad de individuos que considera a los autores citados como autoridades y guías para difundir una cosmovisión científica y racional que es la clave para el futuro de la raza humana. Las comunidades online y los blogs proporcionan la estructura de plausibilidad del nuevo ateísmo y, antes que nada, un sentimiento compartido de identidad y solidaridad, específicamente frente a las amenazas externas e internas percibidas. El nuevo ateísmo se manifiesta muy poco en forma de comunidades y mítines cara a cara, contrariamente a las congregaciones cristianas, pero su presencia en forma online es mucho mayor que las de dichas congregaciones. En febrero del 2010, el foro virtual montado por Dawkins, Foundation of Research and Science, atrajo globalmente a 85,000 miembros y de este modo se convirtió en la mayor comunidad atea online en el mundo. En sus blogs, estos ateos militantes online se muestran mucho más feroces que sus líderes. Declaran, por ejemplo, que la religión es como el nazismo y por eso debe ser eliminada, comillas. Respetar la religión es como admirar a Hitler, lo cual es moralmente inaceptable y estratégicamente errado, comillas. Los libros de los líderes intelectuales fueron todos bestsellers y se vendieron en millones de ejemplares, lo que en un primer momento dio una sensación de que el movimiento ateo iba a arrasar en los Estados Unidos. Pero las encuestas y sondeos que se hicieron en este país en el 2007 mostraron que solo el 4% de los americanos se declara explícitamente ateos. Considerando que el término ateo tenía connotaciones inevitablemente negativas en la cultura angloamericana, 2 educadores californianos acuñaron el término bright, en oposición a dim, estúpido, para designar a los ateos en una convención de ateos en Florida en primavera del 2003. El nuevo eslogan para expresar que estaba emergiendo una nueva fuerza en la cultura occidental fue The future looks bright. Por tanto, los ateos son listos versus los creyentes que son estúpidos. El nuevo ateísmo plantea problemas fundamentales para la sociología de la religión, pero principalmente 2. 1. Las relaciones entre ciencia, creencias y fe. 2. El problema de la aparente indestructibilidad de la religión. El gran problema que no resuelven los movimientos ateos es el de la aparente indestructibilidad de la religión. Los dioses se niegan obstinadamente a morir y las creencias siguen expandiéndose masiva y espectacularmente por el mundo entero. Pero además hay que añadir que la religión ha atravesado todas las épocas de la historia, como nos enseña la arqueología prehistórica, las cuevas. ¿Se puede explicar sociológicamente este fenómeno masivo de persistencia? Relación entre ciencia y fe. ¿Qué es la ciencia? A los conocimientos científicos se les reconoce como acercamientos críticos sobre la realidad que se adquieren a través de métodos de investigación precisos con procedimientos rigurosos de sistematización, comprobación y extensión o divulgación, y cuya racionalidad profunda y acertada tiene como base una reflexión filosófica de tipo universal, que significa, explica y transforma el mundo en su conjunto. De ahí su carácter y valor universal. La ciencia nace en Grecia y su marca particular es la búsqueda de la prueba. Heródoto, el primer historiador, no se contenta con narrar las guerras entre griegos y bárbaros, sino que busca razones para esas guerras. Hipócrates, de Cos, a quien se lo considera como el padre de la medicina occidental, no se contenta con establecer una lista de enfermedades o con repertoriar los síntomas, sino que propone por primera vez una etiología, búsqueda de las causas de las enfermedades. Y esta característica sigue marcándola a lo largo de la historia. Algunos siglos más tarde, la civilización árabe retoma la ciencia griega, la enriquece con nuevos saberes en matemáticas, en astronomía y en medicina, y la transmite a Europa.
Sigue la ciencia clásica europea de los siglos XVII y XIX, de la que son símbolos Galileo, Descartes, Newton, Harvey. Los científicos construyen una nueva representación del universo combinando la experimentación con la matematización. Sus lemas: observar, clasificar, medir, explicar y prever. Los siglos XIX y XX, las ciencias se desarrollan, se especializan, se hibridizan, se extienden a nuevos campos. Aparecen las ciencias sociales y humanas y se construyen las disciplinas. El desarrollo espectacular de la ciencia y de la tecnología de la segunda mitad del siglo XX y en lo que va de nuestro siglo, nos ha llevado a la Luna y a explorar Marte. Pero a lo largo de toda esta historia, la experimentación y la búsqueda de la prueba han sido siempre marca de fábrica de la ciencia. ¿Qué son las creencias y qué es la fe religiosa? Necesitamos definir ahora qué es la creencia en general y qué es la fe religiosa como especie particular de la creencia. En sentido general, una creencia es el sentimiento de certeza sobre el significado de algo o una afirmación personal que consideramos verdadera, pero sin poder comprobarlo objetivamente, lo cual no significa que la creencia sea ciega, puesto que muchas veces se apoya en razones. En este sentido, la creencia forma parte de la cultura y está en todas partes, en la vida cotidiana, en el corazón de la sociedad de consumo, de los medios, de la especulación en la bolsa, de la vida política, etc. Creemos en los ovnis, en la Llorona, en el chupacabras, en el gobierno. Los intelectuales franceses de los años 50 creían en el comunismo. El sentido religioso es lo que llamamos fe y tiene un claro origen feudal medieval. Credere significa en sentido propio dar crédito, obtener en cambio el equivalente del crédito prestado. Por lo tanto, la creencia supone siempre una relación con otro. Fide significa fidelidad y, por extensión, fe religiosa. Se trata de conceptos claves del feudalismo. La noción de contrato es inherente a las nociones de creer y de fidelidad y se aplica a la persona fiel tanto con su Señor como con Dios. Dominus. La singularidad de la fe o la creencia cristiana. Exclusivismo en contraste con la religión cívica romana. De aquí el credo, cuerpo de creencias estrictamente definidas, del Concilio de Nicea del 325. Obligación de la creencia, fundada en el carácter revelado de las Escrituras. Universalidad, la fe cristiana está destinada a todos. Jerarquía de los contenidos de la creencia. Verdad revelada, autorizada, autentificada, la mera opinión. La teología escolástica y la exégesis bíblica es la racionalización de la creencia. Fides querem intellectum. ¿Cómo se explican las creencias en la sociología? La emergencia de las creencias colectivas se explica por referencia al contexto social dentro del cual se forman y por factores culturales que se supone forman parte de dicho contexto social, por ejemplo, la estructura familiar. Pero aquí surge un problema. ¿Cómo se pasa de lo macro a lo micro en el contexto social, del contexto social a un estado mental? Hay que introducir como elemento mediador el sistema social de razones y de argumentos socialmente difundidos, que genera a su vez categorizaciones de realidad y se interiorizan como hábitos, bodhi. Funcionan como evidencias discursivas, es lo que algunos autores llaman el contexto epistémico de la formación de las creencias. Ejemplo, la transformación de la economía industrial en una economía postindustrial contribuye a explicar el incremento de las creencias etnonacionalistas, xenofóbicas en Francia durante los años 80. Al medievo, el modelo consumado de una adecuación ideal entre un cuerpo social y un sistema de representaciones al cual todos los creyentes adhieren. Época de fe que desplaza a las montañas y construye catedrales. Objetos de la creencia, Dios, diablo, infierno, purgatorio. En esta época era casi imposible la incredulidad. Se consideraba loco a quien no creyera en la existencia de Dios. ¿Cómo cambian las creencias? El problema de la conversión religiosa. La problemática de los pensamientos de Pascal, Enrique Marroquí, el conflicto religioso en Oaxaca, el texto Procesos de afiliación y conversión integrantes de un pueblo mapuche
metodista pentecostal en Chile, una tesis de maestría. La relación ciencia y fe. La tesis central a este respecto es la de que existe una inconmensurabilidad entre el principio de ciencia y fe, o creencia religiosa. Pertenecen a registros culturales y cognitivos diferentes. Son juegos de lenguaje diferentes, como diría Wittgenstein. Por eso, no tiene sentido decir que la ciencia ha probado o puede probar la no existencia de Dios. O a la inversa, que ha probado o puede probar la existencia de Dios. Es como decir que la ciencia puede probar la verdad de la filosofía o de la literatura. Según Popper, la proposición Dios existe o Dios es omnisciente no puede ser nunca una proposición científica, porque es un enunciado metafísico y no un enunciado empírico, falsificable, como todas las rosas son rojas o los metales se dilatan al calor, comillas. Pero es importante hacer notar que también el enunciado Dios no existe es un enunciado metafísico y no un enunciado empírico falsificable. La tesis de la inconmensurabilidad entre ciencia y creencia religiosa no significa que no puedan existir relaciones transfronterizas de tipo heurístico o de enriquecimiento recíproco de ambas, como de hecho existen entre los diferentes juegos del lenguaje, pero sin detrimento de la autonomía, de la peculiaridad epistemológica y de la funcionalidad propia de cada una de ellas. La confrontación completa entre ciencia y religión, incluyendo también su dimensión histórica institucional, debería plantearse en tres niveles. Uno, el histórico institucional, por ejemplo, el conflicto con Galileo. Dos, en el personal, por ejemplo, la disonancia cognitiva en la conciencia del científico creyente, quien debe elegir entre el monogenismo o el plurigenismo, entre el creacionismo o el evolucionismo, etc. Y tres, el civilizatorio. Por ejemplo, la contraposición entre modernización y religión. Pero en principio no puede existir conflicto alguno entre ciencia y religión porque ambas se inscriben en registros diferentes. 3. La indestructibilidad de la religión. 1. ¿Cómo explicar la obstinada persistencia de la religión a lo largo de la historia en la sociedad moderna? Mi hipótesis central, que someto a discusión, es que esta persistencia se explica, comillas, porque ayuda a vivir, termina comillas, como decía Durkheim. Esto es, permite colmar el déficit existencial de la condición humana, como son las limitaciones intelectuales, psicoafectivas y orgánicas inherentes a la condición humana, o dicho de otro modo, por su capacidad de compensar, trascender, aunque sea en el imaginario, las carencias y las limitaciones y las aspiraciones que son construidas del ser humano y que, por tanto, son permanentes por definición. Por ejemplo, por ser un animal inteligente y curioso, el hombre tiene la necesidad permanente de trascender los límites empíricos y racionales inherentes a su condición. La religión le da una respuesta. El hombre no acepta la muerte y necesita eufemizarlo y trascenderlo buscando algún significado o sentido que se proyecte más allá de esta vida. Le désir de l'éternité, de Chantal Millon-Lesol. Y la religión le da una respuesta. El hombre necesita amar y ser amado para llenar su necesidad afectiva. Y la religión le da una respuesta. El hombre es un ser biológica y socialmente frágil, y en cuanto tal está sujeto a múltiples carencias y privaciones en esta vida. Enfermedad, pobreza, marginación, injusticia, riesgos globales, y la religión le da una respuesta. Weber. La religión como terapia de la humanidad. La Madre Teresa de Calcuta, etc. Esto significa que la persistencia de la religión se debe a su función y no tanto a su contenido, al credo. Y que por eso mismo su verdad es pragmática y no primariamente dogmática o conceptual. Y eso es tanto a nivel individual como a nivel colectivo comunitario. Por ejemplo, la religión como operadora de identidad, como un sistema modelante secundario de las culturas populares, como instancia sacralizadora de los derechos humanos en la modernidad. Beck.
La concepción pragmática de la religión, revisando a William James. Para muchos, William James es el fundador de la psicología de la religión. Fue presidente de la American Psychological Association y escribió uno de los primeros textos de psicología en el campo de la psicología de la religión. Conservan aún hoy en día un cierto interés, las variedades de la experiencia religiosa. James diferenciaba la religión desde el punto de vista institucional, que se refiere más bien a los grupos religiosos y a su organización, de la religión considerada en tanto que práctica personal. Era este el aspecto que más le interesaba. Para él, la religión es ante todo una experiencia y no un dogma. La expresión de un fervor personal, la expresión de los convertidos, de los místicos, de los ascetas, de los born again. Estas experiencias religiosas son múltiples, sobre todo en situación urbana. Para James, quien se ubica en la corriente del pragmatismo, la verdad de la religión es sobre todo una verdad pragmática, es decir, debe evaluarse por su eficacia, por los efectos que produce. Así, la religión, cuando es sana y no enfermiza o fanáticamente dogmática, ayuda a vivir, da sentido a la propia vida, proporciona bienestar, paz y serenidad y permite eufemizar y domesticar las ultimidades, ante todo la muerte. El fervor religioso aporta en confortamiento moral, experiencia mística, modelos de conducta, terapia. 3. La función de la religión en la modernidad reflexiva, según Beck. En su libro A Good of One's Own, Religion Capacity of Peace and Potential for Violence, Beck nos presenta una versión particular de la concepción pragmática de la religión en la modernidad reflexiva. En sus primeras obras, Beck considera la religión como esencialmente ajena a la segunda modernidad, como un anacronismo, como una fuente de solaz personal, como un simple protesta reaccionaria contra la disolución de las tradiciones. Para los creyentes, el riesgo global no es tal, porque se lo atribuyen a la trascendencia de Dios o del mal y no surge de las acciones humanas. Porque los que creen en Dios son ateos con respecto al riesgo global. Pero en su libro El Dios propio de uno mismo, cambia radicalmente de posición y considera la religión como un constituyente básico de la individuación reflexiva, un soporte vital para la moral cosmopolita y una visión igualmente cosmopolita necesaria en una época de riesgo global. Estamos viviendo la dessecularización de la modernidad. El trasfondo de su tesis Towards the New Modernity está en su teoría de la segunda modernidad, que implica el rechazo total de la teoría de la posmodernidad. En comillas, vivir en el mundo contemporáneo no es dejar atrás la modernidad, sino toparse con las consecuencias no previstas de la modernización madura y exitosa, fin de comillas. Estamos siendo testigos, no del fin, sino del comienzo de la modernidad. Hemos entrado en la segunda modernidad, que es una modernidad reflexiva que ha tomado conciencia de los efectos colaterales autodestructivos de la primera modernidad, la modernidad industrial, y que ha intensificado la experiencia de riesgo y de la incertidumbre y está experimentando crecientemente los riesgos de la incertidumbre. En otras palabras, lo que estamos viviendo es la modernización de la modernidad, que es también el desencantamiento del desencantamiento. Beck afirma que la religión de la modernidad reflexiva se mueve sobre dos ejes: la individuación de las creencias religiosas y su cosmopolitización simultánea, aparente paradoja. En el plano de la individuación introduce un corte radical entre religión institucionalizada y religión individualizada. De aquí surge lo que él llama las dos caras de la religión, como el Dios Han. Las instituciones religiosas se caracterizan por el dogmatismo intolerante, ya que una de ellas se empeña en conservar celosamente la posesión de la verdad absoluta, alcanzando extremos apocalípticos en el llamado a la guerra santa total.
Aquí se manifiesta el potencial de la violencia de la religión en sus dimensiones cosmopolitas, a través de las redes de los media, de las comunicaciones, de las migraciones, etc. La convierte en otro riesgo global. La religiosidad individualizada, el Dios propio de cada quien, entre comillas, es parte del proceso más amplio de la individuación en la sociedad reflexiva, que ha logrado introducir el principio de la autonomía individual, institucionalizado en el derecho y reforzado por la lógica de mercado, en el ámbito de la conciencia del comportamiento religioso. Aquí se manifiesta la otra cara de la religión, su capacidad para la paz y la convivencia. En el plano del cosmopolitanismo, Beck afirma el universalismo o ecumenismo potencial de las religiones en la medida en que su función central en la modernidad reflexiva se reduce a sacralizar a la persona humana, semejanza con Dios, reforzando de este modo los derechos humanos universales, aunque varíe en su aplicación contextual en los diferentes países y regiones. Los derechos humanos universales son las relaciones mediadoras entre religiones universales y constituyen lo universal mínimo, al que se debe acceder todo reconocimiento cosmopolita de la otredad. La capacidad de cada religión particular para la paz radica en su disposición para reconocer la dignidad, la sacralidad del individuo humano independientemente de su fe. Líneas de crítica a la concepción del papel de la religión en la modernidad reflexiva según Beck. Bienvenido a su intento de reinsertar la religión de la manera orgánica en el corazón de la modernidad reflexiva. En una época post-positivista en la que la tecnociencia ya no puede responder a las cuestiones éticas que surgen precisamente a raíz de su implementación. La sensibilidad religiosa a cuestiones de la vida, de la dignidad humana y de la justicia universal cobran renovada importancia. Pero su intento de desecularizar la modernidad reflexiva está atravesando por múltiples tensiones. De modo general, empobrece terriblemente la función pragmática de la religión, reduciéndola casi al papel exclusivo de decano o ayudante de Amnistía Internacional, encargado de dar sustento moral al discurso de los derechos humanos. No da cuenta de la dimensión subjetiva de la experiencia religiosa. Y en la insensibilidad tradicional de la sociología, la reflexividad de Beck sugiere una idea cerebral y exclusivamente cognitiva de la religiosidad. Los movimientos, por ejemplo, los movimientos de piedad marcados por la democratización de la fe que se produce por la urbanización, la migración, la movilidad externa de las poblaciones, etc. La idea de la pietización de la vida cotidiana. Lo que Beck propone es una religión individualizada, desprovista de dimensiones comunitarias, prácticas y afectivas. Se trata entonces de una religiosidad de la nariz para arriba, entre comillas, desinstitucionalizada y sin cuerpo, y sin ritual y sin expresiones colectivas. El pentecostalismo protestante, el movimiento carismático católico, no toma en cuenta las formas de religiosidad que no son ni fundamentalistas ni ecuménico cosmopolitas, que se identifican más enfáticamente con los modos de expresión religiosa que colocan la piedad, entre comillas, en el centro de sus prácticas. Su planteamiento es eurocéntrico y está marcado por una comprensión del individualismo en términos netamente protestantes, lo que se contrapone con la tesis de cosmopolitización metodológica. Y las religiones asiáticas híbridas y las religiones no abrámicas y la teología de la liberación en América Latina. Su contraposición entre religión dogmáticamente institucionalizada y religiosidad individualmente tolerante contradice la lógica de esto y aquello, entre comillas, de la modernidad reflexiva. Tiende a anatematizar las instituciones religiosas. ¿Acaso la desinstitucionalización de la religión no va acompañada de una reinstitucionalización y producción de nuevos sujetos religiosos? Por ejemplo, los movimientos neorreligiosos, la segunda reforma latinoamericana y el fundamentalismo islámico. Otra línea importante de crítica. En la modernidad reflexiva, no todo es cosmopolitización. Esta debe concebirse en relación dialéctica con su contrario. La necesidad de localización, la búsqueda de raíces localistas o regionalistas
particulares. Bueno, hasta ahí la reflexión entonces de Gilberto, la ponencia que él envió. Creo que abre múltiples dimensiones de la reflexión, y creo que nos puede poner definitivamente como va a fungir necesariamente como una de las reflexiones a las cuales vamos a estar volviendo en el transcurso del coloquio en las distintas mesas y en distintos momentos. Eso es lo que mandó Gilberto. Imagino que con el tiempo que tenemos, yo propondría, no sé si les parece, Carmen, los organizadores, hacer unas reacciones a lo que nos ha mandado Gilberto, no preguntas porque no está para responder, pero sí algunos comentarios en el tiempo que nos queda. Pues sí, y yo agradezco mucho, doctor Hugo José, la lectura de este genial, ¿verdad? Este documento que nos envía el doctor Gilberto Jiménez. Es como siempre, algo que nos deja qué pensar, como él es muy es su estilo, ¿verdad? De mostrarnos la crítica reflexiva y muy profunda. Creo que en este texto, que esperemos lo tengamos precisamente para que todos lo puedan leer posteriormente. Muchas gracias. La idea enseguida, si mal no recuerdo, es que pasemos un video mientras haya participaciones abiertas, precisamente dirigidas hacia el doctor Gilberto, como un mensaje de agradecimiento, en primer lugar, a su participación a través de este texto, y sobre todo, pues, como cada quien quiera expresarle su aprecio y gratitud. Entonces, pues comienzo pidiendo a los compañeros si pueden poner el video que también tenemos enseguida para empezar las participaciones, y serán abiertas para que cada quien exprese, mientras pasa el video, un mensaje breve dirigido al doctor. Por mi parte, doctor Gilberto, le envío pues nuestra gratitud y cariño desde este Centro Universitario de la Costa. Esperamos que se recupere muy pronto, y gracias por este texto maravilloso que usted nos envía. Saludos desde Puerto Vallarta. Cedo la voz a quien quiera participar. Doctora René, por aquí, ¿gustas participar? Sí, sí puedo participar. Muchas gracias. Pues, Gilberto, sentimos que estás con nosotros. Gracias por compartirnos estas reflexiones, este trabajo. Y pues, como tú sabes, igual que yo, muchos hemos sido tus alumnos que nos hemos forjado con tus escritos, con tus ideas, con tu profundidad. Y bueno, pues agradecemos realmente esta posibilidad de estar contigo a través de tus ideas, a través de tu pensamiento, y sobre todo a través de los cuestionamientos provocadores que estoy segura estarán presentes en nuestras reuniones y en nuestros debates. Muchas gracias, Gilberto. Muchas gracias. Adelante, no sé, Maru Patiño. Aquí está Olga Oyer, adelante, está con la mano levantada. Adelante, Olga. Sí, muchas gracias, Carmen. Bueno, pues muchas gracias, Gilberto. Es una pena que no hayamos podido estar conectados aquí contigo. Mis mejores deseos, por supuesto, para tu recuperación. Quería agradecer mucho este texto, en particular porque creo que quienes estamos trabajando en el campo de religión y salud, hemos reflexionado en torno a algunas de las pautas que aquí se presentan, y creo que nos abre una gran cantidad de ideas, de vetas para seguir debatiendo. Entonces, pues muchas gracias. Gracias, Carmen. Adelante, ¿quién más está? Está libre el micrófono, no se preocupen por levantar mano. No sé si está Cristi.
Bueno, yo quiero decir unas palabras. Querido Gilberto, primero desear que recuperes pronto tu salud y que nos volvamos a ver. Y muchas gracias por este texto que, como siempre, en todas tus intervenciones, pues es muy estimulante. Hace poco salió una imagen de cuando estuviste con nosotros en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde también te hicimos un homenaje y firmaste el libro de visitantes distinguidos de la universidad. Pero, como dice René, pues quienes hemos sido tus alumnos, no formales, sino en mi caso informales, pero que hemos estado siempre en contacto, pues hemos aprendido mucho de ti y sobre todo esta insaciable curiosidad, este estar siempre pensando, reflexionando, como dices tú, y debatiendo todo lo que se nos presenta a nuestra curiosidad académica e intelectual. Muchas gracias, Gilberto, y que te recuperes pronto. Gracias. Me uno a los muy buenos deseos que aquí se han expresado para Gilberto y al mismo tiempo el agradecimiento por habernos ofrecido nuevamente esta exposición de lo que es un pensamiento crítico que se está planteando constantemente nuevos problemas y nuevos retos. Y me gusta muchísimo la idea de que en este encuentro número 23 de la RIFREM se haga presente tu voz y se haga este rastreo de tu recorrido intelectual y lo que ha significado para las ciencias sociales en México. Como maestros, muchos de los investigadores de la RIFREM recomendamos constantemente tus textos forman parte de la bibliografía central de nuestros cursos y me gusta mucho la idea de que nuestros estudiantes están presentes y van a estar presentes durante este encuentro de la RIFREM y van a tener la oportunidad de acercarse a tu obra en su mayor completud, es decir, darse cuenta de que no se trata simplemente de un texto sobre identidad, ¿no?, que les estamos recomendando como parte de nuestros cursos, sino que ese pequeño texto en realidad los puede asomar a toda una trayectoria que invita siempre al pensamiento crítico, y creo que recuperar esta idea es central en esta posibilidad de vínculo a través del tiempo y a través de las personas que integramos la red. Entonces, agradecer tu presencia y desearte lo mejor en tu recuperación. Muchas gracias, Gilberto Jiménez. Bueno, pues agradecemos a todos y a todas su amable presencia para esta primera etapa de inicio de este 23º encuentro de la red de investigadores del fenómeno religioso en México. Doctor Hugo José, muchas gracias desde Puerto Vallarta por su intervención y por estar con nosotros desde tan lejos. Y hacer, como dice Cristi, pues viva la intervención del doctor Gilberto Jiménez. Le deseamos que se recupere de nuevo y pues nuestro reconocimiento profundo y agradecimiento a todos ustedes. Estamos ahorita por un pequeño receso mientras iniciamos en esta misma sala la primera actividad, que será la presentación de un libro que enseguida lo anunciaremos. Entonces, muchas gracias por estar. Estaremos en un breve receso y enseguida iniciamos de nuevo. Buen día para todos. Hay que tomarse un cafecito. Hasta luego, gracias.
Yes, and the many sexual transgressions.